Bueno, Elba, ¿cómo andás? Bien, Hoy estamos acá de vuelta en Historias de Exactas. Hoy con Elba Bogiano, es bioquímica y actualmente la persona que está coordinando el Museo de de Química y Farmacia farmacia, sí, de acá de la facultad. sí, soy museóloga también. Museóloga, ¿no? Y Mm, bueno, es un poco donde estamos hoy, en la biblioteca. Estamos hoy, sí, sí. Bueno, no sé, sí. Dos carreras bastante raras que se junten. ¿Sí? Sí, sí, no hay tantos bioquímicos y museólogos, por lo menos conozco uno solo y chileno. ¿Qué fue primero? ¿Bioquímica No, o...? primero hice bioquímica, sí. Hace 40 años hizo el otro día, el 3 de mayo, que me recibí de licenciada en ciencias bioquímicas y bueno, toda la carrera fue en el ámbito bioquímico. Y hacia lo último, ya grande, por esas cosas de la vida, me invitaron a trabajar en un museo de análisis clínicos que se creaba, que pertenece a la Federación Bioquímica, en definitiva, al Centro Bioquímico. Y bueno, yo viendo que no teníamos mucha idea, dije hay que estudiar. Y ahí fuimos los tres que estábamos a cargo al Instituto número 8 a estudiar. Encima me quedaba a la vuelta de casa, era la noche, no eran muchas clases, después era todo virtual. Y bueno, de los tres fui la única que terminó. Y bueno, y en ese mismo interín me enteré que estaba este museo, porque yo no sabía que estaba este museo de química acá, yo conocía el de física. Pero un poco este museo se crea cuando yo ya estoy dejando de ser docente en la facultad. Yo Claro. después seguí, por otro lado, trabajando a través de la Fundación Bioquímica Argentina en la facultad, en calidad en parasitología, pero no al frente de alumnos. Entonces, en ese interín se crea el museo y bueno, vamos a una muestra a las Islas Malvinas y ahí conozco a Nelly Prieto, que era museóloga de acá, y le digo, mira, hay un museo en química, y le digo, y dice, está el doctor Caparelli de responsable. Y Caparelli había sido mi profesor de físico-química, uno. Y en ese momento era profesor de mi hijo. Entonces yo le pregunté a qué hora daba clase a Alberto, vine a verlo, le conté lo que estábamos haciendo y dice, bueno, vamos a empezar a trabajar juntos. Y eso fue por allá por el 2013 y acá estoy. ¿Cuándo se crea el museo? El otro, este de Este. acá, en el 2000. Ah, Cumple 25 años ahora, el 25 de agosto. Se crea en el 2000. para festejar. Vamos a festejar, sí. Sí, es un museo que tuvo muchos cambios, bueno, como la mayoría de los museos, pero empezó para preservar toda esta colección que es la biblioteca, porque es una biblioteca museo. Y la gente lo quiere conocer como un museo de química, que haya experiencias y cosas, no como tanto una biblioteca. Sí. Si bien la biblioteca impacta y todo, pero la gente habla del museo de química. Y bueno, cuando yo me acerqué no se trabajaba mucho, se estaba mejorando un poco la presentación acá, la museografía, y íbamos a algunos congresos, presentábamos póster, alguna muestra, y te diría, bueno, las noches de los museos se empezaron a hacer en las facultades, porque las noches de los museos que organiza la red de museos universitarios, mucho tiempo se hizo en el pasaje Dardo Rocha. Mm. Y después se empezaron a hacer en cada facultad que tuviera museos. Eso ya fue otro cambio, pero no teníamos visitantes. Yo ya lo he contado, la primera noche de museos mía acá, un 14 de mayo, éramos 10 personas, y todo oscuro, nada, acá nada más, y éramos los amigos, como si vienen ustedes, los que trabajábamos, digamos, Sí. ¿viste? Público, nada. Hubo un día que del aburrimiento que teníamos nos íbamos y
Nadir Shori, uno de los chicos que estaba, sale y dice, vienen 3 personas, vienen 3 personas, tuvimos que volver a armar todo, comparado con lo que es hoy una noche de museos. Entonces después ya se empezó a trabajar más, hubo otra noche de museos que fuimos al patio acá, hicimos la experiencia acá. Después hubo un quiebre en el museo, que el museo empieza a ser conocido por la gente cuando es el Año Internacional de la Luz, que si la memoria no me falla es 2015, creo, o 17. Y se hizo una muestra muy larga en el planetario, de mayo, junio y julio, creo, como 3 meses. Y los sábados y domingos podíamos hacer talleres. Y ahí fuimos, con un microscopio, con un polarímetro, y ahí la gente lo empezó a conocer. Entonces esa noche de museo ya tuvimos como 300 personas. Ah, Y ahí empieza despacito. Creo que fue en el ¿siempre acá en la 17. biblioteca o qué es lo que No, hacen? todavía era acá solamente y un poquitito el edificio de química porque participaba botánica. Después ya nos autorizaron a abrir la puerta del fondo de ese pasillo para conectarnos con física. Y ahí volvió a cambiar porque se empezó a hacer todo un canal de circulación. Si no, estaba cerrado y vos ibas por acá y por 115 ahí atrás para ir al museo, ¿viste? Se le fue cambiando mucho. Y el otro crecimiento grande del museo es en el 19 con el Año Internacional de la Tabla Periódica. Ahí fue tremenda la demanda de escuelas, de todo, para que Caparelli diera charlas. Se hizo una exposición por primera vez acá, que fue en el pasillo de arriba, de química, y ahí es donde se acerca Chicho, el diseñador. Porque ellos estaban en un grupo de difusión y le dicen, ayuden a difundir, conéctense, nos hicimos reuniones acá, y Chicho vio que estábamos como no comunicando bien, y le gustó el grupo y se acercó y lo hace todo con voluntad que tiene enorme. Le hizo un logo, le dio una identidad de colores, bueno, hizo una muestra muy linda. Después vinieron también que se cumplían los 100 años de la facultad en el 19, de haber venido acá como facultad de química. Y también hubo un acto, vino el presidente de la universidad, bueno, la verdad que estuvo súper lindo. Y, y bueno, creíamos que en el 20 era el año nuestro y vino la pandemia. Qué difícil para todos. ¿Y cómo Claro, retomaron después de...? claro, no, pero al final, viste que a veces dice que no hay mal que por bien no venga. ¿Qué pasó? Que nos tuvimos que volcar a lo virtual cuanto a lo mejor nos hubiésemos demorado más, y fue Chicho el que armó todo, mejoró el Facebook y puso el Instagram. Y yo en el medio había hecho unos cursos de comunicación de ciencias con gente de periodismo, amigos, compañeros de Chicho, Cristina Pauli y Vázquez, y me dice, bueno, empecé a escribir los contenidos del Instagram, y ahí empecé, y bueno, estaba en casa y era una manera de entretenernos, pero con Chicho ni nos conocíamos, por poco nos decíamos, hola, ¿cómo le va? Cada vez, bueno, no, pues subí esto, pon el otro, vamos a poner esto, y se fue haciendo y fue andando bien, y bueno, la verdad que se hizo conocido el museo también, como es hoy por las redes, y más en ese momento, que era lo único que tenías para comunicar. Y bueno, cuando salimos de la pandemia nos encontramos con un desborde de pedidos de escuela, porque vos pensás que en el 19 creo que vinieron 300 chicos, de los cuales 150 eran del jardín de infantes de la anexa. Un montón. Pero te quiero decir la disparidad, es decir, nada más que 150 chicos de un secundario, ponele, a pasar ese año a 700, 800. Enorme. Y hoy tener 1400 más o menos, como tuvimos en el 23, en el 24. O sea, el crecimiento en eso fue muy grande, con las redes y con eso. Que Y hoy, hacen visitas puntuales con los colegios. claro, se hacen visitas con los colegios. La verdad que el trabajo al principio, en el 22 y el 23, fue enorme porque no teníamos un equipo tan grande de chicos que nos acompañaran. Yo todavía trabajaba en mi laboratorio, lo cual tenía los horarios bastante acotados para venir, y no teníamos un espacio donde ir. Entonces dependíamos de la buena voluntad de una cátedra que liberara un laboratorio y te dijera y avisara. Así que la gente de intendencia se manejó
muchísimo para tener siempre un laboratorio. Yo me levantaba y tenía un mensaje de Gustavo que decía: doctora, hoy toxicología no está libre, pero está libre analítica y ya se la reservamos. Si vos venías, íbamos con Araceli, con el canastito para acá, o con Ayelén, con Luciano que estaba, porque aparte también lo que nos pasó, que chicos que venían de antes trabajando, en pandemia se recibieron. Así que pasamos 2 chicos menos haciendo doctorados afuera y, y todo, no éramos un grupo tan grande. Después sí, ya empezó a crecer, pero así todo yo siempre digo que nos fue muy bien porque nunca tuvimos que suspender una visita por un problema nuestro, ¿entendés? De decir, no los podemos recibir porque no hay aula. Siempre de alguna manera un lugar conseguimos. Y ya después en el 24, con este cambio que hubo de espacios que quedaron libres en la facultad, al ir al otro polo educativo, ahí tuvimos un laboratorio que es el de Físico-Química 2. Y eso cambia mucho porque, bueno, manejas otros temas. Otros horarios, podés ser más flexible con los horarios. Y en general se recibe desde jardín de infante hasta profesorados de química, de todos los niveles, de escuelas técnicas. No solo son de La Plata, porque viene mucha gente de Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, han venido de Capital, que el año pasado vino por un solo colegio, después de Gualeguaychú, de Mendoza, no, de Neuquén, de Pigüé, de General Belgrano. De todos lados vienen. Sí, 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 sí. Sí, hay algunas propuestas educativas extrañas. Había una de Belgrano que eran unos chicos que hacían un sistema de educación distinto y vienen a aprender para hacer cosas de campo. Es como una educación práctica, ¿entendés? Tiene un nombre la sigla, como DAM. Trabajan en una escuela rural, después vuelven a la casa, vuelven a la escuela. Entonces buscaban sistemas para potabilizar el agua, ¿viste? Una serie de cosas. Sí, no, siempre tenés algo, algo interesante. Qué lindo. Y qué cantidad de gente también que mueve un museo que por ahí no es tan conocido a veces. Sí, te pasan cosas raras. Ayer Araceli había ido a una entrevista, viste que ella se recibió de licenciada en química y le sorprendió que trabajara en un museo. A mí ya me había pasado con otra chica, Yelén, que también. Dice, cuando fui a la entrevista no podían creer que estuviera en un museo. Ah, pues es raro, no es habitual. Yo digo, yo del ámbito mío no conozco ningún bioquímico museólogo. Una vez vino en una escuela una mujer que había estudiado física y decía que que había hecho también museología. Y conocí a un muchacho chileno, pero él hace conservación, que es lo casi lógico que vos, siendo químico o con formación en química, vayas en el área de museología a hacer conservación. Ok. Yo eso, cuando empecé a estudiar, creía que iba a ser lo mío, porque es difícil, cuando uno tiene una formación tan exacta, ver el contenido social del museo. Y conservación, bueno, nosotros de micología, de cómo tomar una muestra, tenés una formación grande para eso. Pero bueno, a mí lo que se me terminó dando, por donde yo terminé yendo, fue con la educación. Porque en el medio, cuando ya estaba terminando la carrera, surgió una diplomatura de educación en museos en una universidad abierta interamericana que es privada, y hice como un año la diplomatura y ahí aprendí un montón. Y iba a congresos de educadores en museos y es otra formación. Y junto la docencia. Qué lindo. Veo que te gusta desde hace mucho tiempo. Sí, sí, la docencia, sí. Sí, Y antes de... Voy a ir un poco para sí. atrás. Primero, ¿cómo llegaste acá a la facultad? ¿Cómo fue tu tránsito por acá? Yo vine en el 77 desde Carlos Casares. Yo allá también había hecho un secundario con orientación físico-matemática, se llamaba. Bueno, vine en un momento muy difícil. ¿Por qué elegí bioquímica? Bueno, un poco porque siempre me gustó lo biológico, pero no me animaba a hacer medicina. Entonces, como una salida era la bioquímica. Pero la verdad que cuando vine, en ese momento, no me puedo acordar bien cómo, había 2 orientaciones, bioquímica clínica y bioquímica industrial. Yo no sé después qué pasó, si desapareció bioquímica industrial o no hubo alumnos registrados. Bueno, yo termino haciendo bioquímica clínica, pero no era mi idea.
¿Por qué? Porque yo venía de una escuela donde había tenido un profesor, el doctor Moreno, que era egresado de acá, que nos daba más así como la petroquímica y un montón de cosas más industrial, ¿viste? Y no me terminaba de cerrar mucho la clínica con la sangre, y nunca me gustó mucho hematología. Y entonces, bueno, después tenía un profesor amigo de mi papá, que era profesor de química, el mejor profesor de química de Casares, que era de una escuela industrial, y él me ayudó muchísimo a entender química. Y ahí me fue gustando y vine a estudiar acá. Bueno, el curso de ingreso fue en plena proceso militar, no hubo curso de ingreso, que eso lo sabe poca gente. Aparte de ser eliminatorio los cursos de ingreso, no se dieron ese año en la ciudad de La Plata por el problema que había. Entonces dividieron la provincia de Buenos Aires por zonas y de acuerdo a qué cantidad de alumnos iban a la facultad era la capital de la zona. De la zona mía salió Peguajó. Entonces me fui a vivir todo enero y febrero a Peguajó, y, que son 50 kilómetros. Y después vine y rendí. Y acá ingresé. ¿Y cómo fue empezar la facultad en esa situación? Horrible. Comparado con hoy, viste que cuando hablamos de quiebre en la formación profesional que tenés a lo largo de los años, en lo nuestro también es un quiebre en la relación, en la forma de tratar. Vos pensás que ese primer año, cuando rendimos el examen de ingreso, formábamos debajo de cada ventana que están donde sería biología, viste, Sí. botánica, por letras como si fuera soldado. La ventana está la A, la B, la C, por el apellido tenías que poner ahí. Ya habíamos entrado con revisación donde está el mástil de ahí de ingeniería. Te acompañaban soldados. Después íbamos a ir, yo rendí en orgánica y eran todos soldados adentro con armas. Después lo que siempre cuento, porque no me lo olvidé nunca en la vida, que un chico que venía a ser calculista científico, que en ese momento no había informática, así que la base de la informática va a ser la carrera de calculista científico que estaba acá, era ciego, venía con un perrito guía, un ovejero, como eran antes los guías más que labradores, y iba con su perro caminando, mi imagen así, escoltado por 3 soldados a rendir a un aula donde hoy es la fotocopiadora, encerrado, como una cosa que no te la olvidas en la vida. Y no hablabas con nadie. Vos tenías tu círculo chiquitito de amigos, que a mí me benefició el hecho de hacer el curso en Peguajó, porque de ahí vinieron 2 chicas a estudiar bioquímica, que fueron mis amigas iniciales, Estela Rece, que se recibió acá, y Estela fue la primer presidenta del centro de estudiantes cuando volvió la democracia, y María Isabel Iglesias, que Estela se fue a Estados Unidos y María Isabel quedó en la provincia de Buenos Aires. Y después los demás compañeros hacían ingeniería, los otros chicos, el grupo que vinimos, ¿viste? Y que estábamos juntos. Pero yo fui de Carlos Casares la única mujer que vino ese año a estudiar acá. No, la mayoría fue a Capital, por el problema que había en La Plata principalmente. Es decir, que es un camino distinto, no hablabas con nadie, con los profesores, como decimos siempre, ¿no? Buen día, buenas tardes, entraba, daba la clase, se iba. Esa era la relación con los profesores, Esa era la únicamente. relación, bastante sí, decías buen día, decías, pero yo te quiero decir, no tenías acceso a nada, sí con los ayudantes, pero después todo el resto era bastante distante. Te conocías que yo en un examen, ponele, viste, obvio, pero eh, para que te hagas una idea, toda la atención a alumnos era lo que llamábamos ventanilla, que son las ventanitas de ahí afuera, y ahí hacía todos los trámites. Esta puerta de acá, que acá había blinde, acá no pasabas ni por equivocación, ¿no? Esto no estaba abierto para nada. Yo este lugar lo conocí ya recibida, y ya con un tiempo largo de recibida que nos prestaron para dar un curso de micología. Es decir, que no había bar, no había comedor universitario, y además tenías miedo y no hablabas con nadie. No salía nada. El 77 fue bravísimo. Qué Después fuerte. ya empezó, yo a veces el otro día decía, capaz que empezó a cambiar con el Mundial, ¿no? Del 78, que hubo como otra apertura, pero tampoco no había ningún festejo ni nada, todo un silencio.
comparado con ahora que viste que... Y cuando se recibía alguien, Nada, yo no me acuerdo de haber visto a nadie. Para mí eso son todas cosas que surgen cuando vuelve la democracia. Y ahí sí empezó a haber otra apertura. Igual tenías profesores que eran atentos, ¿no? Porque, por ejemplo, el doctor Caparelli, yo con el doctor Caparelli curso más o menos en el 80, y Alberto era muy querido por los alumnos, sigue siendo muy querido, pero porque él tenía un trato distinto. Él te decía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Viste? Ya vos ya entrabas a hacer el práctico de físico-química con otra movida, o se ponían las mesadas y charlaba un rato con los chicos, tenía otra forma de ser. Y el doctor Fasano también, que después fue decano durante un periodo de intervención, pero era muy correcto, daba analítica. ¿Qué te quiero decir correcto? Que yo, por ejemplo, un día no estaba inscripta en la planilla para rendir y me dice, no, pero a ver, déjeme que voy a averiguar. Que un profesor fuera a averiguar era raro. Pero sí, comparado con hoy... Sí, te iba a preguntar un poco de qué cambios notaste en todo este tiempo, pero bueno, ya me lo venís. Es claro, es notable, es notable. Yo veo, qué sé yo ya te digo, yo dejé la docencia en el 2000, el trato era bueno, pero todavía no había redes, no había tanto correos electrónicos, no había tanto WhatsApp, ni nada de eso, entonces vos corregías los exámenes, venían los chicos, pero vos te sentabas con el chico y le decías, pero ¿cómo te equivocaste en esta pregunta? Fíjate, bueno, reforzá esto, ¿viste? O bueno, quieren clase de apoyo, vamos a mostrar de nuevo los parásitos, en el caso que estaba yo, y sacabas 2 o 3 cosas y enseñabas, ya iba cambiando mucho. Claro. Pero yo después del último tiempo que seguí ligada a parasitología por el trabajo en control de calidad, la veía Malena, Leonora, que le mandaban a los chicos las notas, los correos y de acá y de allá, y que nada que ver. Es mucho más lindo, es mucho más ameno. Y como alumno por lo menos está bueno Y interactuar un sí, poco más con los claro, profesores. para ustedes ya son una generación que lo vivió de otra manera, Totalmente distinto. totalmente distinta, sí. Sí, súper interesante y me gusta por lo menos a mí conocer lo que fue el tránsito tuyo o de Claro, sí, cualquiera pues en la sí, facultad en otro momento, era en porque otro momento, era otro momento. Es lo mismo que ahora que estamos hablando, viste, con el tema de feminismo y todo. El otro día tratábamos, como con Laura somos eh, compañeras, porque Laura, si bien es un año más grande que yo, Laura fue ayudante mía, ayudante alumna en físico-química. Pues yo me atrasé en la carrera. A mí la carrera me costó mucho los primeros años. Recursé inorgánica y orgánica, y bueno, ahí la cursé como pude. Y eh, y tratábamos de hacer de memoria de profesoras titulares, suponete. No había. Todos eran hombres. Yo me acordé de la doctora Paincer en microbiología, que creo que debe ser la única que tengo ese recuerdo. Creo que en microbiología 2 había también otra mujer que venía de Buenos Aires, pero no sé si no había un titular y ella era adjunta, ahí yo me olvido. Y después la doctora Ardanaz Otaño en análisis clínicos 2. listo. Después estaba, sí, Cristina Añón de adjunta de Grau, Delia Sorrentini adjunta de Fabeluque, y no me hablo de las químicas porque por ahí yo no conozco, pero el rol también era distinto, muy distinto. Así que bueno, el cambio es grande. Y me intriga un poco, ¿proporción de alumnos hombres y mujeres? No, ¿Tenés algún recuerdo de eso? nosotros estábamos, yo te diría mitad y mitad más o menos. Ah. Es decir, la carrera de bioquímica siempre tuvo muchas mujeres estudiando. Yo pregunto porque en las biológicas por lo menos acá pasa eso. Sí. Sí, yo soy una generación que se me pongo a acordar, bueno, sí, Tony, Pata Zulash, Toffoli, y ahí nomás me acuerdo más o menos la misma cantidad de chicas, sí, era parejo, sí. No sé después por ahí las químicas, a lo mejor ya ahí no te sé decir, o farmacia tampoco he entrado nunca mucho, pero Ya no, tampoco sé claro, tanto. nosotros sí íbamos, era parejo, sí. Y vos después terminaste la docencia y ¿a qué te dedicaste? Yo en realidad empecé trabajando con el título de técnico químico,
que era un poco distinto que ahora, porque ahora tenés que hacer como otras materias y otras equivalencias. En ese momento, vos una vez que tenías aprobado todo tercer año, ya podías pedir el título. Y yo lo pedí porque, bueno, no costaba nada y siempre era bueno, porque aparte yo por ahí a veces hacía docencia en ámbitos más privados, en algún instituto. Y bueno, me surge la posibilidad, ya era docente alumno acá, yo había entrado como docente alumno para citología y micología en el 83. En ese Y momento estaban juntas las materias. estaban juntas las materias, sí. Las materias se deben haber separado por el 93, por ahí más o menos. Sí, más o menos, 90 y pico, 93. Y estaban juntas las materias. Entonces yo entré ahí con parasito y micología y después surge una posibilidad de entrar a trabajar en el Instituto Biológico como técnico químico. Y ahí entré a trabajar, que en ese momento entro a trabajar con el profesor Cribaro, que era mi profesor acá en bromatología, en alimentos. Y a partir de ahí empecé a caminar el tema de alimentos durante varios años ahí, después en el ámbito privado, un intento de hacer micología en alimentos, en el medio juntar los hongos, lo que aprendí en la cátedra llevado allá. Y bueno, y entonces después en el medio hubo algunas situaciones políticas que no me gustaron y yo no tenía tantos años en la parte estatal, en el biológico, y decidí renunciar porque ya en el medio me había comprado un laboratorio de análisis clínicos, junto con una socia, con Laura. En realidad yo nunca quise hacer clínica. Si hay algo que no deseaba hacer, y lo hice 35 años. Así que le fui buscando la pata a lo que no me gustaba para que hubiera algo que me gustara. No, lo que te permitía era tener libertad vos de horarios, cuidar a tu hijo, tu casa, una serie de cosas que por ahí y mi independencia, que no toleraba que me mandaran mucho, ni con cuestiones políticas, que eso pasaba en el Estado. Y acá sí seguí, seguí como docente, pasé a ser diplomado, después hubo una transición que fui un tiempo a veterinaria, pero después ya se separó la cátedra acá y volví a micología, ya ahí volví al área de micología. El biológico ya había quedado por otro lado, pero yo había entrado a trabajar a Gándara, en alimentos, como directora técnica del sector dietético. Y ahí debo haber entrado en el 89-90 y me fui como en el 2010 más o menos, porque hice todo 2005. Casi entrando al museo directamente. Claro, sí, casi, sí, porque por más que Gándara se vendiera a la empresa de los Rodríguez, la vendiera a Parmalat, yo seguí con Parmalat. Ah. Yo seguí hasta que desapareció la empresa, que no me acuerdo bien cómo fue, uno se olvida, pero siempre en el área de alimentos dietéticos. Y son formaciones, viste, que uno adquiere. Yo el hecho de estar ahí se lo debía haber trabajado en el biológico, haberme formado en alimentos dietéticos. Era lo que el otro día hablábamos en el museo, viste, que la generación mía, yo sostengo que es una generación de mucho cambio en el ejercicio profesional. Yo curso de una manera, termino de una manera, pero después todo mi trabajo lo toca aplicando cosas que tuve que aprender sobre la marcha. Porque yo lo cuento siempre, yo no tuve inmunología. Solamente 3 seminarios que daba el doctor Fossati en otra materia. La inmunología. Empezaba a hablarse, Fossati se empezaba a formar, pero te quiero decir que no era para hacer una cátedra, claro. Estaba dentro de un tema como para que el alumno tuviera formación, siempre preocupado por tener formación, y nos empezaban a hablar del anticuerpo monoclonal porque era el año que Milstein gana el premio Nobel. Y después mi laboratorio, el anticuerpo monoclonal es la base de muchos diagnósticos. Claro. O el doctor Maciota venir a dar una charla sobre control de calidad, que él traía la idea de Dinamarca, la implementa
Y a mí lo que yo sabía de las empresas privadas de alimentos, de trabajar en calidad en la ISO 9000, me sirve para poder empezar a trabajar, a poner en mi laboratorio acreditación, control de calidad y después sumarme al grupo de trabajo de parasitología en control de calidad. Si son, viste, todos quiebres, lo mismo pasa con alimentos dietéticos, tampoco Claro. estaban. Es decir, que son cosas que uno vas aprendiendo, viste. Son cambios grandes. Estábamos hablando sobre los cambios Sean los cambios de... y me decías que vos, corregime si lo digo mal, pero que no te sentías como preparada para afrontar después el mundo laboral según la formación que habías tenido. Claro, ¿Vos crees que eso cambió hoy porque desde que te recibiste vos, la sí, carrera de sí, bioquímica sí, cambió? sí, 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 los chicos, vos pensás, tenés una materia de inmunología, tenés un instituto de inmunología, hoy con el COVID, con un montón de cosas, es decir, esa área está súper cubierta. Calidad pasa lo mismo, es decir, ya pasaron a ser como cosas que los chicos salen con esa formación. Claro. O vos de pronto en parasitología le decís, bueno, esta cátedra 2 o 3 integrantes están trabajando en un control de parasitología, lo mismo pasa de micro, lo mismo pasa de micología, ¿entendés? Ya el chico sabe, de pronto a lo mejor no lo hacen como una experiencia, pero tiene una idea, Claro. tiene una idea. Y sí, no, yo lo viví en carne propia con la formación de mi hijo. José se recibió en el 17. También bioquímico, Bioquímico, sí. pero ya otra carrera un poco distinta, digamos. Claro, por eso te digo que viví cómo él Sí. estudiaba y yo había cosas que decía, ay, no estudió esto, y yo me callaba la boca y le iba bien, ¿viste? Sí, 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 él después fue para el área de parasitología, hizo el doctorado en Te siguió parasitología. un poco. Sí, de herencia, pero bueno, hace mucha docencia, sí, a la Heredó larga. los parásitos. Heredó los parásitos, sí, 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 sí. Ay. Sí, los pobres parásitos. A él le gustaron más los parásitos. A mí me gustan más los hongos, pero bueno. Eso iba a rescatar. Que nombraste como brevemente que te gustaban los hongos. ¿Qué relación tenés con eso? ¿Qué Ay, haces? sí, Así? sí. No, ahora no hago casi nada, pero yo siempre me acuerdo el día que miré a un microscopio una cabeza aspergilar con azul de metileno, me enamoré. Fue una cosa que dije, ay, esto es lo que yo quiero hacer. Había visto muestras de bacterias, había visto parásitos. No, 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 yo estaba enamorada de los hongos. Y son una Y cosa linda. sí, hacíamos lindas cosas, microcultivos, dentro de los hongos ambientales, ¿no? Pero siempre me atrapó mucho el tema, ¿viste? Me resulta hermoso, amplio. Y pasa que cuando estaba en el biológico, sabiendo que yo estaba como docente en micología, el doctor Cribaro me dice, ¿no querés aprender un poquito de hongos en alimentos que acá nadie sabe y cuando nos caen muestras no sabemos qué hacer? Bueno, entonces iba a recorrer cultivos por Pilar de champiñones para aprender. Y después me enteré de un curso que daba la gente del Espegazzini en agronomía, que duró mucho tiempo. La doctora, que no me voy a acordar el nombre, Arambarri era uno, y la doctora que era la directora, que no me Lindo, algo así era el apellido. Y fue un curso donde yo me formé más ya en hongos ambientales, digamos, no hongos como hacíamos nosotros acá de micología clínica, ¿entendés? No tanto aspergillus, ni levaduras, sino los de sombrero, los que afectan la madera y todo, pero tenías una formación grande de hongos. Y así que bueno, y después todavía el último paso con la micología, digamos, fue trabajar en micotoxinas. Pero no por ahí tanto del lado, si bien hice técnicas de detección y todo eso era para el biológico. Claro. Y después acompañé a Lida en el último tiempo, cuando me fui de la cátedra de micología, pasé un tiempito cortito por tóxico, invitada por Leda, para hablar un poco sobre la parte clínica de las micotoxinas, es decir, cómo afecta al organismo, qué patología da y demás. No tanto el crecimiento y la detección de la toxina, porque lo daban ellos en toxicología. Claro. Pero sí, 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 son
a mí me encantan. Que hoy no hiciste nada más. No, cada tanto que encuentro un hongo lo levanto, lo miro, lo cuido, lo guardo, lo traigo, saco fotos, pero no he hecho, no, porque en mi laboratorio sí hice, en mi laboratorio privado sí hacía muestras, pero de superficiales, que es lo que podés hacer simple, uña, pelo, piel, eh, vas a encontrar dermatofitos y levaduras, no se hacía profundas, porque bueno, es otro tipo de muestra y en general es un paciente que está internado, Claro. que tenga un problema respiratorio. Pero esa parte de clínica sí. ¿Ves? Ahí le encontré algo al laboratorio Como para... como para que me gustara. Y tantos años, me imagino que algo habrá podido resolverlo. Sí, no, se resolvió bien porque con mi socia tuvimos 35 años juntas, así que se resolvió bien. Nosotras compramos un laboratorio que era del primer bioquímico egresado de acá de la facultad, el doctor Sorosa, que él egresa en el 36, 37, pero durante muchos años no tuvo laboratorio. Y después sí va a poner su laboratorio. Y, y él lo tuvo unos 20 y pico de años y nosotros 30 y pico, con lo cual fue un laboratorio que funcionó casi durante 50 años. Y bueno, a Laura le encantaba sacar sangre. Ella era la pasión de ella, era la hematología, que es lo que a mí no me gusta. Entonces nos llevábamos bárbaro. Ella sacaba sangre y yo llegaba y tenía las muestras, los sueros separados y hacía lo que a mí me gustaba, que así con los tubos y eso iba bien. Y después le hacía toda la bacteriología, que también me gustaba. Y después le implementé todo lo que sea control de calidad, que a Laura nunca le gustó hacer informe, no le gustó hacer planilla, no le gustaba eso, así que nos complementábamos bien, ¿viste? Y en el último tiempo, unos cuantos años, muchos años, también se hizo en el laboratorio, pero lo hacía yo, análisis de semen, que era una novedad también por la inseminación artificial. Eso fue un amigo mío, urólogo, que trabajaba en Buenos Aires y vino a La Plata y me dice, qué mal que se hacen los espermogramas. Sí, pero no teníamos formación en espermogramas, ninguna. Yo ni lo había visto. Buco el Neliobi ni la muestra, no tenía idea. Y le digo, ¿y qué se necesita y qué hay que hacer? Y tienen que tener lo básico que se tiene que informar, es esto, es esto, es esto, es esto. Bueno. Y justo esas cosas cae un curso para hacer en Buenos Aires con el doctor Carlamera, que eran palabras mayores en análisis de semen. Así que ahí me fui un montón de tiempo a Buenos Aires y aprendí bien. Y después me iba al Círculo de Médicos Urólogos de Buenos Aires a hacer cursos a la noche, que ahí aprendí la otra pata, que es que realmente el urólogo necesita de tu muestra. Lo que yo nunca hice, siempre me negué a hacer, es preparar muestra para hacer inseminación artificial. Okay. Yo hacía el espermograma básico. La última formación muy grande fue en el Hospital de Clínicas. Y ahí aprendí que sí, ellos hacían inseminación, pero hacen la muestra acá y la inseminación en el piso de arriba, es decir, la muestra va rápida. Yo nunca estuve en una clínica, entonces no, la muestra que yo voy a mandar no va a estar bien. Claro. Pero es todo, pero ves, ahí aprendí las técnicas que yo nunca había visto de concentración de muestras en geles y en cosas, ¿viste? Por eso esa es otra cosa que uno tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero a base de cursos se aprendía mucho. Sí, me sorprende un montón que nunca, por todo lo que me venís contando, no te parás de formar en ningún momento. En ningún momento. Y nada, como nunca, o por lo menos se nota que no has tenido miedo al cambio, digo, de No, un no, lado para no, el no, otro. no, no. O ¿Cómo te sea, llevas con eso, con el cambio, con decir, bueno, me equivoco, tenés algún tipo de miedo a y cometer sí, errores sí, o... a cometer errores. Siempre traté de lo que hacía hacer, cuando salía ya tenía que estar recontra segura de que estaba bien, pero poner errores con algunas muestras de parasitología con Malena hemos tenido, porque preparabas una muestra y cuando la ibas a revisar la muestra había dado mal y había que volverla a hacer. Pero sí, esos cambios siempre me gustan. Con Malena estuve 27 años preparando muestras de parásitos.
Y siempre estuve formándome, siempre fui muy inquieta, todo lo que podía aprendía. Lo único que yo no pude aprender en la vida es idiomas. Tengo una tara mental que eso no me sale. El inglés más o menos lo leo, y eso que he intentado estudiar 80.000 veces, pero el idioma no me sale. Bueno, pero hiciste un montón de otras cosas más que la verdad Ahora que, estoy chocha porque le pongo traductor y ya tengo. claro, ya no hace ni Ya falta. no hace ni falta, pero en la época mía, ¿sabes lo que era? Que acá los libros de acá la mayoría eran en inglés. Sí, los de acá que si no están en alemán, Y están... claro, aparte tenías otra de las cosas que a veces yo cuando les cuento a los chicos las cosas, uno pedía el libro a las 6 de la tarde y lo tenías que devolver a las 8 de la mañana y en esa noche tenías que haber leído el práctico. ¿Qué cosa, cuánto cambio? ¿Cuánto cambio? Sí, sí, ¿no? Porque ustedes hoy ponen por internet o todo esto y enseguida encuentran o una base, la tenés. Nosotros era todo libro. Cuando llegó un libro como el Leninger era una maravilla porque era un libro claro para entender, porque también había libros Sí. más accesibles o no, pero el Leninger era un muy lindo libro. No me acuerdo, había uno en biología, Roberti. El Leninger hoy en día lo hemos leído todo, digamos. Y creo que todas las generaciones lo hemos leído. Yo por lo menos lo tuve que usar. Será en versiones más nuevas de las que usé yo, pero más o Lo menos básico lo está. básico está. Sí, es claro, Es ¿viste? muy claro. Es muy claro. Y con tanta trayectoria, así por la facultad, tantas cosas, ¿tenés algún consejo para un estudiante o algo que tengas para... Mira, yo lo que siempre, esto de las visitas educativas, que es a lo que más me estoy dedicando en el museo, Sí. el objetivo mío es que los chicos estudien. Yo quiero que estudien. No sé, después si no hacen otra cosa en la vida, ¿viste? Ponen un comercio, no, pero que tengan una formación. Yo soy una... Y un poco es que, bueno, ojalá que todos los que nos visitan vinieran a las carreras nuestras, pero es difícil, Y es es difícil. difícil. Entonces eso fue una buena idea que tuvo un profesor que vino, que estábamos paraditos ahí esperando para que se liberara un laboratorio, y dice, ¿no te animás a hacerles un recorrido a los chicos contándoles cómo es la vida en la facultad? Sí, dije yo, y ahí ando más como guía turística que otra cosa, pero les cuento que acá está informática, que acá está esta otra facultad, que como que tengan una idea. Le digo, bueno, en Exactas es así, pero de pronto en otra facultad pueden preguntar, toda la información está en una página, ¿entendés? Como para decirles que no es tan difícil, porque aunque te parezca increíble, hay muchos chicos que le parece que esto para ellos es inalcanzable. A mí me pasó con un profesor el año pasado, a mí y a Laura, ¿no? Pero Alejandro, el profesor, se comunicó conmigo que había venido con un grupo de chicos de Olmos y cuando volvían en el micro a la escuela, de la visita para la escuela, uno de los chicos se acerca y dice, yo no podía creer que los pibes de ahí son igual que nosotros. Yo ahora puedo ir ahí. Y sí, le dice el profesor, podés ir. Y en muchos comentarios, a veces, viste, cuando entregamos la encuesta, te dicen, volví a pensar en estudiar, no es tan difícil estudiar. Explicarles que no tienen que pagar ningún tipo de cosa, que tienen acceso. Explicarles que de pronto si se equivocan pueden cambiar de carrera, que digan, bueno, empecé esto, pero por acá no va y me puedo ir a formar a otro lado, ¿entendés? Que no es imposible o que no tienen una obligación de completar todo un año, pueden estudiar menos materias, cursarlas. Lo que hay que hacer es dedicarse. Si vos no te dedicas a leer o a completar los informes o a ir a clase, bueno, no. Ese es el consejo, es decir, estudiar, pero bueno, dedicarse. Qué lindo. Sí, 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 particularmente esto que decís de que desde un proyecto de extensión, que no lo dijimos, pero el museo sí, forma eso parte de forma un parte. proyecto de extensión, eh, no solo hagan las visitas como para mostrar cosas viejas, sino que también están
incentivando un poco a que los chicos vengan, conozcan la universidad y que pierdan el miedo que decís Claro, para que que... pierdan el miedo, que sientan que bueno, no hay nada, somos como estamos nosotros acá charlando, u otra de las cosas que les llama la atención por ahí, que vos vas caminando y saludás a un profesor y, viste, para ellos es, no sé, como que se creen que es otra cosa, ¿entendés? Claro, El trato o todo, o decirle, bueno, tenés un comedor universitario, tenés salud visual para todo, tenés las bibliotecas, todo tiene redes, wifi, tenés hoy lo que hablábamos antes al principio, una comunicación con el profesor que no la tenías antes. Son cosas que sí te digo que lo valoran mucho, inclusive no solo a veces los chicos que vienen, sino también nos ha pasado de maestras que vienen del interior, suponete, para contarle a sus hijos o a su familia cómo es la vida acá, sí. que pueden venir, ¿entendés? Sí, yo creo que eso hay que seguirlo comunicando de una u otra Sí, manera. me parece súper importante Sí, remarcar que sí, este sí, lugar es sí. para todos y que siempre son todos bienvenidos y un poco también reforzar lo que queremos hacer desde este proyecto Sí, sí, de las sí. entrevistas es que la gente que está acá es gente común también. Claro, es gente común y mira, pasan cosas lindas a raíz de eso, o se generó un ambiente lindo, viste, una manera de comunicar, bueno, tenerla a Laura fue enorme porque muchos de los profesores que acompañan han sido alumnos de Laura de los institutos de formación, entonces se pasan entre ellos información y vienen Claro, las escuelas. Pero ponele, este año para el curso de ingreso vino una chica que había venido a una visita educativa y se había quedado enamorada y decidió estudiar bioquímica. Y esa chica estaba terminando el profesorado de química en Bransen. Lo terminó, va a dar clases en Bransen y él va a viajar, por lo menos este primer año. Y nos vino a visitar al museo. Y los otros días se acercó otro chico que quiere venir a estudiar a La Plata, es de Plátanos, de acá, y vino a conocer la facultad y vio el banner y se mandó y se conoció el museo. ¿Entendés? Y ahí vos le podés contar, bueno, acercate, acá tenés las redes, cómo te comunicás, preguntá. Yo trato de preguntas que hay siempre de responder, ¿viste? Y estar atenta, pero me parece que eso sí, bueno, lo comunicás también en la noche de los museos, lo comunicás ahora en las ferias de ciencias. Pero abrir la facultad por ahí también es, como esto que estás haciendo ahora, sí. es interesante, ¿no? Que vean que uno le dedica mucho tiempo, pero que el objetivo es que estudien. Como yo le digo a los chicos, 150 carreras tienen más o menos en La Plata. Una te tiene que gustar. Una te tiene que gustar, le digo, esa es la frase mía, una. Yo digo, una, no es que hay poquitas. Aparte, tienen la suerte de poder venir, vivir cerca, a lo mejor no como uno que tuvo que venir, sus padres tuvieron que sacrificarse un montón, ¿viste? Es decir, hay otro contexto, seguís en tu casa, pero no sé, una te tiene que gustar. Y con todo esto, pienso, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, de antes de arrancar la facultad, por ejemplo? ¿Tenés algún consejo para vos mismo, pienso? Para mí misma, pero de cuando era De cuando chica, eras joven, sí. no, no haber sido tan rebelde. Era conflictiva. Para llegar acá tenías que tener personalidad o estar rebelde. Yo tenía una obsesión, yo en mi casa no seguía, así que venía a estudiar y si no ingresaba, acá igual de alguna manera quedaba. Sí, 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 sí. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que a mí me salvó, lo que hablábamos al principio, de ese año tan difícil, el quiebre de lo que es la enseñanza en ese momento en mi pueblo y lo que era acá en la facultad, era un abismo. Yo física, era malísima la formación. Aceleración, 2 puntos y la definición. Peso, 2 puntos y la definición. Cuando entro y veo que se descomponían fuerzas y plano inclinado, nada, ¿viste?
Dios mío, ¿qué hacía yo con eso? Y me salvó haber tenido tan buena formación en matemática y haber tenido todo un año de trigonometría, que eso ya no se daba, no se da más. Entonces, viste, ibas uniendo, pero no fue fácil. Así. Te voy a pedir si nos puedes recomendar un libro, Ay, una película y un disco. libros ya te diría que no, porque estoy vaguísima para leer. En No una hay, época leía cualquier cantidad. no hay un libro que te haya marcado así. Me gustó muchísimo siempre leer Isabel Allende. Los libros de ella me gustaron siempre mucho. En una época leía porque, claro, no tenías tanta televisión, tantas redes, tanta nada, entonces tu entretenimiento en una tarde, en una vacación o a la noche era leer. Y yo hoy estoy muy abocada a leer historia de la facultad, estoy todo el tiempo buscando datos para Instagram y conectando historias. Ponele, el último libro que me trajo José fue el del perfume, pero era porque teníamos que hacer la noche de los perfumes. Claro. Entonces, vuelta. Todo en el mismo, Todo el en mismo el lugar. mismo, sí, pero no, yo no. En alguna época en el colegio nos incentivábamos, se leía mucho Hemingway, Morris West, eran libros clásicos, Sábato, pero después estoy vaga. Y después la música, sí, la música, ves la rebeldía mía tan grande que mi mamá me mandó de chiquitita para que estuviera en algún lugar quieta a estudiar piano. Y me recibí de profesora de piano y no me acuerdo ni dónde quedan las notas. Pero bueno, ahí fui por obligación, para calmar, viste, los ánimos. Claro. Yo vivía en un pueblo muy chiquito que se llama Morea, y entonces la manera de entretenerme, me mandaban con una bicicletita a estudiar piano. Hoy me contacto por Facebook con el hijo de la que había sido mi profesora. Y música, sí, música me gusta mucho, Piazzolla, la balada para un loco con la vie o Bicicleta Blanca. Después me gusta una letra mucho, Eladia Blasquez, Honrar la Vida, una canción que me encanta. ¿Y después qué más era? Una película. Sí. Ay, no, en películas tampoco estoy muy... No, ya no miro más series. No, hubo Cinema Paradiso, creo que es la que le guardan todos los pedacitos de la película, ¿no? Esa película me acuerdo mucho. Sí, es una película linda. Pero bueno, no, por ejemplo, no he mirado nada de las series que está ahora en boga del Eternauta ni nada. Ah. ¿La ¿Lo miraste? leíste? Lo leí hace muchos años, sí. No lo conocía porque, bueno, yo muchas cosas, como todo, desconozco, pero una chica que trabajó conmigo en el laboratorio, Nicolasa, que hoy es diseñadora, era fanática del autor de la serie y me prestó la historieta y lo leí, sí, eso sí. Después historietas, sí, Quino, por ejemplo, me gustaba mucho los libros de Quino de Mafalda, tengo unos cuantos libros de historieta argentina, eso me gusta. ¿Qué tal? Una hemeroteca tenés en tu casa. No tanto, pero sí, en un momento tuve, pero sí, los de Quino, eso sí, los de Mafalda, todo eso me encantaban. A mi amiga Malena también le gustaban, el hijo de Malena estudió dibujo. Y cuando estudiamos la carrera de docente universitario acá en el rectorado que se daba, hacíamos presentaciones con historieta. Era toda una novedad porque estábamos aprendiendo a usar la computadora para comunicar. Mirá qué vieja que soy. Te manejas bien igual. Aprender a hacer un PowerPoint, chicos. Ustedes se que levantarán de risa, pero teníamos que aprender a hacer un PowerPoint. Ay, cuando veía que algo subía y bajaba, viste que podía poner un título. Ay, no sé, nos parecía que estábamos descubriendo. Vieron que el otro día yo les decía cuando empezaron con el canal, miren que yo vengo de un pueblo que se giraba la antena. Que eso no lo sabe nadie, había que girar la antena para poder ver televisión. O ponerle la otra vez que también miraba una propaganda y digo, ay, sí, pensar que uno lo pasó. Ir a hablar por teléfono, yo que tenía a mis padres lejos, esas cabinas en la calle, con el cospel poniendo las colas para... Ay, cuando un teléfono de eso
se decía estaba pinchado, que no te pasaba los cospeles, las colas era para hablar gratis. Y yo hoy estoy con el celular. No, eso es un cambio grande, Mucho cambio, de repente. mucho. Y yo creo que la generación de ustedes, o la generación de los chicos que estamos nosotros recibiendo ahora, que van a estudiar más adelante, van a tener esto de la inteligencia artificial, que es un cambio total. Otra película directamente. Otra película, sí, 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 ya esa la voy a mirar. Bueno, por eso, hoy por ejemplo hay cosas de la tecnología que ya me cuestan, o como que estoy negada que ya no quiero aprender más. Me da bronca tener que pagar todo con cosas electrónicas, ¿viste? Eso me da muchísima rabia. No, aparte me da rabia también cuando lo veo con gente grande que pobre le cuesta acceder a todos esos sistemas y no son fáciles. Y hoy no, pero si usted no tiene la aplicación tanto y la aplicación tanto, y baja la aplicación y valide su identidad, ahí estoy como enojada. Claro. Ahí saltan los rebeldes. Siempre, nunca dejaste de ser un poco rebelde. No. Y cuando me empiezo a llevar mal en un lugar me voy, así que tengan cuidado porque Te conocen, tenés fama. tengo fama ya, ya no es la primera vez que me he ido de un lugar. No, después si me tratan bien me quedo. No, Y no me gustan las hace cosas rato que estás acá, así que por lo menos. Sí, en la facultad es el lugar que más he estado en mi vida. Casi 50 años, porque son 40 de recibida, 7 de carrera. Sin parar, lo que sorprende es que 48. seguiste. Vine toda la vida. El otro día decía, eso es el lugar que fui casi todo, no digo todos los días, porque cuando haces el PEC, el control de calidad, venís cuando están las muestras, ¿viste? Pero venís el tiempo a prepararlas, o dices, yo conseguí la muestra, vas y venís, no te das cuenta el tiempo, y después venís todos los días. Y lo otro que a mí me pasa, o que me ayudó también mucho en este tiempo en el museo, es una cuestión como generacional, porque yo por un lado, al haber recursado materia, yo fui compañera de varias generaciones. Y después me pasa que entonces ya muchos de esos chicos o compañeros míos están, ponele Tony de director de un instituto, Arturo Olla de director de otro instituto, Francisco Esperoni, alumno mío, Mauricio Erben, hicimos la carrera docente universitario juntos. ¿Entendés? Vos estás como generacionalmente con gente, Con todos. con todos, entonces te sentís como, realmente se dice, como una casa. Vos llegás y hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Viste? Que eso también a la gente que viene de la escuela le sorprende. Claro. Que uno vaya por el pasillo y va saludando. Y más que es como. No es tan grande tampoco, entonces nos No, conocemos no, un nos poco entre conocemos todos. mucho, sí, no, si vas a medicina no sé si es lo mismo. Bueno, ya para Porque terminar, son muchos chicos medicina. te quería decir que cierres como quieras la entrevista. Como quieras. Como vos Me quieras. paro y me voy. Sí, podés. No, bueno, yo gracias por la invitación, estuvo muy linda. Me gusta contar mi historia, porque también ves, eso es algo que vos cuando le contás a los chicos lo que hiciste y que te fue mal y que recursaste y que seguís acá y que pasaron años y terminaste, es lindo contarlo, ¿viste? No tengo por qué decir yo soy perfecto. No, yo no soy perfecta, me equivoco un montón y tratas de solucionarlo, em, pero bueno, más allá de todo esto, me gusta lo que están haciendo, así que gracias y que lo sigan haciendo. No, gracias a vos por todo, por lo que hiciste, por la gente que formaste, por mantener el museo en pie Sí, y por supuesto por venir hoy. por venir hoy. Así que bueno, después ya sabes con Laura que honorarios vamos a Sí, pasar. eso más adelante. Eso más adelante. No, por favor. Ojalá lo hagan y por ahí también a lo mejor algún otro tipo de cosas con el canal. Yo soy abierta a todo lo que se pueda hacer que comunique el museo. Y como les dije yo siempre el otro día, con dedicación, con respeto al que viene, al hacerlo bien. Eso para mí es importante, ¿viste? A mí me gusta que en el grupo de trabajo, que está lindo el grupo que tenemos, haya esa libertad. Bueno, que tenés una idea, vamos a ver si se puede hacer. Y si sale bien, bien, y si no, se vuelve a hacer Se intenta otra cosa. se puede hacer en otro momento. Pero si no, no hubiese crecido el museo.
no, la forma que se da hoy la actividad con los chicos no hubiese estado, que sea tan participativa también de los chicos. Así que bueno, eso es más o menos como cierre, seguir divulgando el museo. Muchísimas gracias. No, gracias.